esposo de Monchi, es un caballero Carrizosa. Esteban Caballero Carrizosa, caballero. Richard es de Pedro Pablo Caballero, es de Bernardín, es idéntico a Bernardino. Vos le ves la foto a Esteban Caballero Carrizosa y le ves a Bernardino Caballero. ¿Cómo te ves su abuelo? Ascensor. Yo entendía. El 83. Yo también entendí Sí. No, más. Y 38 son los que aparecen en el libro de Gil Aguina. 38. Y de 87 por ahí son los. Yo sé que era normal, te voy a contar una anécdota. Antes era normal escuchar a la gente de edad. Mi mamá, yo le escuché decir cuando alguien quedaba embarazada y era soltera, ¿quién te hizo el favor? ¿Te acordás de esa frase? ¿Te acordás? ¿Quién te hizo el favor porque era soltero? ¿Te acordás de eso? ¿Y sabías cuál es el origen? Se iban las mamás y le llevaban a Bernardino Caballero. Y a poco hombre y le decían, ¿quién hace el favor? Él, general Caballero, lindo señor, 1,80 m, pico, rubio, presidente de la República, héroe, general, le hacía el favor. Entonces ahí quedó el famoso dicho popular de hacer el favor. Entonces, él, en honor a la verdad, es probable que tenga esos 87 hijos que se le publican. Porque los reconocidos nomás son 38. Según Isabel era 21, pero no reconozcan. Y el papá, el abuelo de Guillermo Caballero, era, no sé, una vez se llamaba Marco, era el papá. Era uno también. Roberto Caballero. Pero Caballero Álvarez se casó según Isabel con mamá Julia. Mamá Julia era muy Isabel, la segunda El Alejandro. Era de Itagua. La señora Álvarez era de Itagua. Sí, Isabel dice, los Gracia Merle de la heladería París. Allá del Carmen, ¿sabes dónde vivía mamá Julia? Ahí sobre la calle España, en un chalecito. Y mi hermana, que era compañera de María del Carmen Gracia. Ella cree que nosotros sabemos todo y cuenta los nombres de relación con los clientes. Tantos nombres yo ya me perdí ya. Vos sabés que ahí vivía la mamá Julia. Y entonces Juan, el hijo, le dijo, pero mamá Julia también fue esposa de Julia. Y Isabel dice, sí, Morty, pero dice que era muy buena con ellos. Pero Isabel, eso, porque dice que sí. Patricio, todito liberal. Murió tu abuelo, quedó la viuda y le hizo liberar a todos. Toditos liberales. Vos tenés que estar orgullosa porque Patricio Escobar, siendo presidente de la República, no se prestó a la fundación del Partido Colorado. Él consideró que él como presidente estaba por encima. No participó y no firmó.
dirección a Salomón que viene de Villarrica. Sí, se le pasó, Marina. El pobre no sabía la dirección. No tan de maíz, se le pasó. Va a venir, dice. Al secretario del nuncio no va a venir. Señor Ricardo Valenzuela, Bueno, nosotros ya estamos en el aire. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. Si el otro lado puede, entonces yo puedo avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, celebremos con toda la Iglesia la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Es para toda la Iglesia una gran fiesta. Es para el Paraguay también una linda fiesta porque recuerda a todos los paraguayos las tradiciones propias de este país y de este pueblo. Nosotros nos reunimos acá para celebrar también la fiesta de la Soberana Orden de Malta y de la Asociación del Paraguay, que reconoce en San Juan su patrono, su protector, una referencia para reconocer que todos estamos caminando hacia la santidad. Agradecemos la presencia de Monseñor Ricardo Valenzuela, el obispo de Cacupé. También nos acompaña Monseñor Felipe, el secretario de la Nunciatura, Padre Víctor, el señor embajador, también el presidente de la asociación y todas las familias que de alguna forma viven la espiritualidad según lo que la Orden de Malta nos enseña. Con el corazón lleno de gratitud hacia Dios y reconociéndonos necesitados de su misericordia, queremos empezar esta Santa Misa diciéndole a Él todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo Y y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu Iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas. Presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su alijada. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. La segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía, Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como la ha prometido, Dios hizo surgir para Israel un servidor, que es Jesús.
Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel, y al fin de su carrera, Juan Bautista decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz a un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: no debe llamarse él Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban ese recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y queridos hermanos, permítanme en primer lugar saludar de forma muy atenta y respetuosa al obispo Monseñor Ricardo, que nos acompaña, a los demás sacerdotes, y a ustedes, estimados caballeros, estimadas damas de la soberana y militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Este es el nombre completo, ¿verdad? Y también al presidente, a su señora y a los miembros de la Asociación de Paraguay, que hoy celebran su santo patrono, San Juan Bautista. Gracias por invitarme y involucrarme una vez más en esta linda fiesta, una fiesta familiar, íntima, pero que nos abre a una profunda comunión, porque me imagino que en todo el mundo, en este mismo momento, se está celebrando en otras embajadas, en otras representaciones de la asociación, este mismo acontecimiento, esta misma fiesta. Entonces nos unimos de forma comunitaria a esta fiesta que abarca el mundo entero, ahí donde está presente la Orden de Malta y la asociación con su obra de evangelización, con su obra de caridad, con su defensa de la fe y su ayuda a los pobres. San Juan Bautista
nos abre verdaderamente un camino, porque nos recuerda que todos hemos recibido la vocación a ser santos. Y esto tendría que marcar la vida de cada uno de nosotros, porque cuando al frente está una meta clara que tenemos que alcanzar, todo lo que vamos haciendo, pensando, diciendo, asume un significado a raíz de esa meta que queremos alcanzar. Si un chico quiere ser abogado, si una chica quiere ser arquitecta, tiene que estudiar para alcanzar esa meta. Entonces nosotros que queremos ser santos, ¿qué tenemos que hacer? Y no se trata solamente de asumir una actitud o portarnos bien, porque si no Dios nos castiga. No, no se trata de esto. Se trata de darle un sentido a todo lo que vamos pensando, decidiendo, hablando a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestra vida. Así la vida se convierte en una vida cristiana. Así que no soy cristiano solamente de palabra, sino que soy cristiano de verdad en todo lo que vivo a lo largo de mi vida, tanto en el momento, digamos así, litúrgico, o en el momento de la oración, pero también cuando vivo en mi familia, cuando estoy desempeñando mi trabajo, cuando me encuentro en la sociedad, en la política, cuando estoy en la calle, cuando me encuentro con mis compañeros para jugar un partido de golf. En todo momento, yo soy cristiano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que San Juan Bautista cumple en nosotros este llamado fuerte a la vida de santidad, a la santidad como meta de nuestro andar. La palabra de Dios que acabamos de escuchar nos ofrece como distintas piezas para poder construir el mosaico de la vida de San Juan. En primer lugar, sus padres, Isabel, prima de María, y Zacarías, un sacerdote judío, ambos ancianos, personas ya mayores. Y el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Juan a Zacarías. Él no creyó y por lo tanto perdió la capacidad de hablar. Miren lo que hace el no confiar en Dios. A lo mejor nosotros seguiremos hablando, seguiremos diciendo palabras, pero cuando no somos capaces de confiar en Dios, a lo mejor no somos capaces de comunicar a los demás lo que es la verdad. Ahí vamos empezando a construir mentiras, vamos transmitiendo lo que es un pensamiento mío, pero no somos capaces de vivir comunicando la verdad. San Agustín establece una interesante comparación entre Jesús y Juan, y también entre sus padres. Juan nació de una mujer de avanzada edad y ya debilitada. Cristo nació de una joven, virgen. El padre Zacarías no creyó en el anuncio del futuro nacimiento de Juan y quedó mudo. La Virgen creyó que Cristo nacería de ella, iba a nacer de ella, y lo concibió por la fe. El primer encuentro entre Jesús y Juan ocurrió justamente cuando ambos estaban todavía en el seno de la madre. La reacción de Juan fue un salto de alegría, y de esta forma tenemos clara ya cuál iba a ser su misión: ser profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para preparar su camino. Jesús considera a Juan más que un profeta y aclara que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Él vino como testigo de la luz y era lámpara que ardía y alumbraba. La gente acudía a él de toda parte para ser bautizada, y su fama se fue expandiendo, tanto que los judíos tuvieron que enviar una delegación desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú?
Y él respondió: yo no soy el Mesías, ni soy Elías, ni un profeta, sino solo una voz que clama en el desierto, una voz que invita a preparar el camino del Señor. Él fue administrando el bautismo, pero un bautismo solo de agua, de conversión, de penitencia. Y esperaba la venida de aquel del cual no era digno desatar la correa de la sandalia. Sin embargo, Juan tenía, por cierto, un espíritu y un poder que le venía de su ser profeta, y por esta razón sus sermones eran tan apasionados, incitando a la conversión de los pecados y a una vida nueva. Por eso los fariseos y los doctores de la ley no le toleraban. Así que el rey Herodes, molesto por el reproche de no poder convivir con Herodías, la esposa de su hermanastro Felipe, quiso matarlo. Mientras estaba en prisión por culpa de Herodes, sus discípulos le hablaron de las obras de Cristo y le explicaron que Jesús era todo lo contrario de lo que ellos habían creído. No era un juez que separaba el trigo de la paja, no tenía un hacha en la mano para cortar árboles. Anunciaba el reino de Dios al estilo del siervo de Yahvé, sin ira, sin amenazas, sin castigos. No gritaba en las calles, no apagaba la mecha humeante. Tanto que, desconcertado por estas diferencias entre sus expectativas y la predicación de Jesús, Juan tuvo una verdadera crisis de fe. Se preguntaba si la imagen del Mesías poderoso que él tenía en su cabeza era la correcta. Y por esta razón envió mensajeros a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió claramente: yo no fui enviado para juzgar, ni para establecer un reino terrenal, sino para dar la salvación a toda la humanidad, una salvación universal. Y así lo decían las obras que Jesús cumplía: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Así que, tras disipar sus dudas sobre la identidad de Jesús, Juan lo señala como el verdadero maestro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no tenía duda. Ya estaba cierto que esas palabras, escuchadas por el mismo Padre Celestial, mientras administraba el bautismo a Jesús, eran ciertas. Este es mi Hijo amado. Escúchalo. Estas son las piezas que la Sagrada Escritura nos ofrece sobre la vida de Juan el Bautista. Este es el mosaico lindo de la vida de Juan el Bautista. Nosotros podríamos tomar cada pieza para decir en qué mi vida se acerca a la experiencia de Juan el Bautista. Nuestra vida también se puede volver un mosaico. Yo siempre tengo en la mente esos lindos mosaicos, ¿no? De los ábsides de las catedrales, tan lindos. Y si uno le quita una pieza, ya ese mosaico pierde su belleza. Imagínense el Duomo de Montreal, no sé si le visitaron alguna vez. Una cosa maravillosa, pero si uno le quita una pieza, ya no es lo mismo. Así es nuestra vida. Todo es parte para que es necesario, para que ese mosaico exprese esa belleza. La vida de Juan el Bautista es una historia fascinante porque su vida humana se dejó encontrar
por la voluntad de Dios. Y cuando nuestra vida se deja encontrar por Dios, ahí empieza una historia de salvación. Juan sigue siendo voz que grita en el desierto. Habla con fuerza también hoy a nosotros. Su testimonio de fidelidad al Mesías fue un testimonio marcado también por la sangre. Así que Él es mártir, testigo. Imploremos también nosotros al Señor la gracia de poder dar testimonio de nuestra fe con nuestras vidas. He encontrado estas palabras de San Juan Crisóstomo, que para mí son una invitación a un gran examen de conciencia. San Juan Crisóstomo decía: no habría paganos si fuéramos verdaderamente cristianos. No habría paganos si nosotros fuéramos verdaderamente cristianos. Porque una vida auténticamente cristiana es contagiosa. Sí o sí, uno se deja vencer por ese testimonio. Y uno que no cree en Cristo y nos mira a nosotros, que supuestamente tendríamos que creer en Cristo, y comienza a preguntarse: ¿y por qué ese caraí está tan feliz? ¿Y por qué esa familia vive de forma tan alegre su vida? Le falta todo, no tiene nada para vivir y está feliz. Entonces significa que hay algo que yo no tengo, que tengo que descubrir. No habría paganos en el mundo si fuéramos verdaderamente cristianos. La Iglesia y de hecho el mundo entero necesitan de este testimonio. Acuérdese lo que decía siempre San Pablo VI. El hombre moderno escucha con más disposición a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros, los escucha porque son testigos. En este sentido, no puedo faltar de acordarles a todos ustedes su lema: Tuitio fidei et obsequium pauperum. Defensa de la fe y servicio de los pobres. Es cierto que la defensa de la fe nos hace pensar al contexto histórico de los primeros siglos de la orden, cuando estaba comprometida con la defensa de los peregrinos que iban a visitar los lugares de Tierra Santa. Sin embargo, en la sociedad actual, esa defensa de la fe coincide con una necesaria difusión de la fe. Ahí el compromiso para la evangelización. No es un caso que la cruz que marca el escudo de la Orden de Malta tiene 8 puntas. Son las 8 bienaventuranzas. Vivir esas bienaventuranzas les permite ser caballeros y damas. La Iglesia debe comprender cada vez más que por su propia naturaleza es misionera. Y nosotros como miembros de la Iglesia somos misioneros. Y respecto al servicio a los pobres, conviene recordar que Jesús siempre se identificó con los más desfavorecidos y todo acto de bondad y de caridad hacia el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo, el preso, se realiza hacia la persona de Cristo. Y si tienen posibilidad, por favor, lean y mediten sobre la exhortación del Papa León XIV, Dilexit te he amado. Recién salió una encíclica del Papa León XIV que se llama Magnificat Humanitas, sobre el tema de la persona humana en la época de la inteligencia artificial. También tienen que leerla porque es un cofre, digamos, donde hay muchos tesoros. Pero el primer documento que el Papa León nos regaló a la Iglesia, León XIV regaló a la Iglesia, es justamente esta exhortación apostólica, Dilexit te he amado. Y a lo largo
de toda la historia de la Iglesia, el Papa hace ver como toda obra de caridad es siempre una obra hacia Cristo, que se hace presente, vivo, en la persona del pobre, del necesitado. Imploremos al Señor la valentía para dar testimonio de nuestra fe en nuestra vida diaria, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Que San Juan Bautista interceda por nosotros a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida. Así sea. Así sea. Profesemos nuestra fe en Dios que es amor diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras invocaciones y súplicas al Padre Celestial, que siempre está atento a la vida de cada uno de nosotros. A cada invocación vamos a responder: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa, por los obispos, sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, para que siguiendo el ejemplo de San Juan Bautista, anuncien con valentía la verdad del Evangelio y conduzcan al pueblo de Dios hacia Cristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por la soberana Orden de Malta, por sus autoridades nacionales e internacionales, y por toda su organización en Paraguay, para que el Señor bendiga abundantemente sus obras de caridad, asistencia y promoción humana, al servicio de los más necesitados. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los integrantes de la Orden de Malta, caballeros, damas, voluntarios, profesionales de la salud y colaboradores, para que crezcan en la fe, la esperanza y la caridad, siendo auténticos testigos del amor misericordioso de Cristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los pobres, enfermos, ancianos, niños y familias vulnerables que reciben la atención y el acompañamiento de la Orden de Malta, para que encuentren alivio en sus necesidades, fortaleza en sus sufrimientos y esperanza en la presencia amorosa de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria, el Paraguay, para que el Señor conceda a sus gobernantes sabiduría, honestidad y espíritu de servicio, y a todos los ciudadanos unidad, justicia, solidaridad y compromiso con el bien común. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que, inspirados por el testimonio de San Juan Bautista, preparemos cada día el camino del Señor en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo, mediante una vida coherente con el Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Nos encomendamos también a la Virgen Santísima. Ella, con su corazón de mujer y madre, conoce y comprende todas nuestras necesidades. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo le pedimos al Padre Celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Sí. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Aceptas nuestro corazón contrito, nuestros pies. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo, y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre, al sentir la proximidad del Salvador. Y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres. Y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Adalberto, con el señor Vincenzo, quien nos preside esta Eucaristía, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo. La paz esté con nosotros,
La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Tu patoikoñanen dive, tu patoikoñanen dive, tu patoikoñanen dive, tu patoikoñanen dive. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar. Parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Con mi cruz quiero cargar y seguirte y caminar. Junto a ti quiero vivir, junto a ti resucitar. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Oremos. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el día de nuestro santo patrono, quería agradecerle a todos los miembros, a toda la comunidad, por apoyar el esfuerzo de la asociación, por venir a honrarle hoy a nuestro santo patrono y sobre todo por acompañar los proyectos y los esfuerzos que estamos haciendo en bien de la comunidad y los más necesitados. Entonces le damos la bienvenida y le invitamos posteriormente al almuerzo que vamos a tener en la residencia. Muchísimas gracias, sus eminencias, por acompañarnos hoy y que sus bendiciones y este tipo de eventos nos dan fuerza para seguir adelante en el camino encomendado. Gracias, gracias al presidente, gracias al embajador, gracias a todos ustedes por esta linda celebración que organizaron. Gracias al Padre Víctor, que se encarga siempre un poco de la parte litúrgica, digamos así, y también de la comunicación. Vamos a invocar la bendición del Señor para la vida de cada uno de ustedes, para sus familias y para todas las obras que ustedes realizan en el día a día, sobre todo las obras más escondidas, las que nadie ve, las de las cuales nadie se entera. Que el Señor bendiga sobre todo esas obras, las pequeñas, sencillas, pero necesarias obras de caridad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de San Juan Bautista, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre esta asociación, y permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Acompañados por la Virgen Santísima, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar. En mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó. Por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva! ¡Viva la Orden de Malta! ¡Viva! Fuerte aplauso para usted. ¡Viva Nuestra Señora de Filermo! Ah, claro, aquí tenemos. Y todos los demás.